Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Aleluya. You never stop working. Nuestro Dios es un Dios de Even when milagros. I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Open door, back down and wonder. Hold you below, just believe in the passionate. Back home, that is we been. Want to open door, back down and wonder. Hold you below, just believe in the passionate. Back home, that is we been. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios que hace milagros. Aleluya. Oh, a Él adoramos y glorificamos en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos damos una mejor alabanza al Señor? Gloria a Dios. Hemos venido a gozarnos en la presencia de Dios. Esta es nuestra confraternidad, donde dice un fuego que no se apaga. Que la presencia de Dios está en este lugar. Y va a depender de nosotros, hermanos, que este Dios de milagros sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo quiero escuchar una alabanza por todos los niños dando una alabanza al Señor. Con Malvira los niños digan gloria a Dios. Las damas dando una alabanza al Señor. Los caballeros una alabanza a Él. Y todos juntos decimos gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey poderoso en esta noche, porque Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. Oh santo, santo, recibe la gloria. Oh santo, santo. Alabanzas al que vive, alabanzas al que vive. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos, gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 19 vamos a leer la palabra del Señor. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 dice la palabra de Dios. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes en forma alternada. Alabanzas en el cielo, tiene título este pasaje. Después de esto, oí una voz de la gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya. Dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Aleluya. El verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Leamos los últimos 2 versículos juntos. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, en esta noche quitarnos nuestras coronas y arrojarlas a los pies del que sí las merece, el que es digno de toda gloria, de toda honra en esta noche. El Rey poderoso en esta noche está aquí. Aleluya. Yo le voy a invitar, hermano, para que adore al Señor, a que salga un momento del confort, a que salga un momento de su cajita y diga: yo vine a adorar a Dios. A ver, los niños digan: yo vine a adorar a Dios. Las hermanas digan: yo vine a adorar a Dios. Caballeros digan: yo vine a adorar a Dios. Todos digamos: Señor, yo vine a adorar a mi Dios. Hemos venido a adorarlo a Él. Bata sus manos y exáltelo, porque Él es real en medio nuestro. Aleluya. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo Sí, Señor. y jamás lo hará. Tenemos un Dios impactante. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. Levante su voz y dígaselo a La gloria Él. de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Aleluya. Oh, hermano, si usted quiere ser impactado por la gloria de Dios, adórelo. Conéctese con el Señor en esta noche. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo caer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua el vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él lo hará.
Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el único Dios, Jesucristo. Llego, soy fiesta en la iglesia, esperando que venga el rey, que venga el rey. Llego, soy fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro rey. Llego, soy fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el rey, que venga el rey. Llego, soy fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para él. Lleno de gloria todos veremos a Jesucristo nuestro rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para él. Lleno de gloria todos veremos a Jesucristo nuestro rey. El día de Pentecostés todos estaban reunidos, de pronto llegó la promesa, el Espíritu Santo llegó, y todos hablaron en lenguas, el pueblo se maravilló, cumplida estaba la promesa, el Espíritu Santo llegó. El día de Pentecostés todos estaban reunidos, de pronto llegó la promesa, el Espíritu Santo llegó, y todos hablaron en lengua, el pueblo se maravilló, cumplida estaba la promesa, el Espíritu Santo llegó. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Hacia Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Hacia Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Hermano, los instrumentos pararon, pero usted no puede parar, porque usted es un instrumento vivo en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es este Dios que tenemos, ¿verdad? Tenemos un Dios maravilloso. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a permitir en esta noche escuchar unos especiales. Voy a invitar, tenemos dos especiales, a nuestro hermano Nilson y su... bueno,
Es el hermano Julio quien entonces nos va a traer un especial en esta noche. Y mientras que nuestro hermano Julio nos ayuda con este especial, voy a pedir el favor a la hermana Rocío y el hermano Gregorio nos ayuden a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuánto le brindan un aplauso al Dios Todopoderoso? Amén. Él está aquí en este lugar, amén. Y el que haya venido dispuesto a servirle, a adorarle, le puede sentir. Muchas veces ponemos por encima de las cosas de Dios otras prioridades, pero qué bueno tener en cuenta que Dios es el primero en todo en nuestras vidas, amén. Mientras Él sea el primero en todo, todo sale bien, amén. Cuando decido poder caminar, confiando en mi propia capacidad, no puedo entender porque las cosas no me salen bien. Si yo me esfuerzo en hacerlo mejor, solo encuentro frustración. ¿Sabe algo? Reflexionando me pongo a pensar que lo que hice tengo que borrar y volver a empezar, porque sin Cristo nada puedo hacer, y eso ahora debo comprender, que debo volver a empezar, que sea Cristo el primero también en mi vida, que mis proyectos por Él puedan ser aprobados, que lo que hable lo diga por Él dirigido, la gloria sea para Él y no para mí, solo Él es digno. Si hay que volver a empezar, empiezo en la roca que es Jesucristo. La gloria es para Él, la honra y la gloria es para Él, porque Él es el único merecedor de honra y gloria. Glorifíquele en esta hora, hermano. Ahora entiendo que solo Jesús y no mi propia personalidad la que debo exaltar. Es necesario que Él crezca en mí y que la gloria sea para Él. Así es mejor empezar, que sea Cristo el primero también en mi vida, que mis proyectos por Él puedan ser aprobados, que lo que hable lo diga por Él la gloria sea para Él y no para mí, solo Él es digno. Si hay que volver a empezar, empiezo en la roca que es Jesucristo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito
quedes en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham. En la lluvia Manoa lo invitó a comer. También a la mujer Jesús visitó la casa de Saqueo, y hoy tengo ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Y si buscas tu corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, si buscas un corazón. No sé cuánto tiene el corazón dispuesto, pero el mío está aquí. La gloria sea para Él. Aleluya. Gloria al Señor. La gloria es para nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros venimos con disposición de sentir la presencia de Dios. Es una bendición, hermano, porque usted sale de aquí renovado, siente como que está flotando. Amén. Cuando usted siente la presencia de Dios, usted sale como que renovado, tranquilo, con gozo, con paz, porque ese gozo y esa paz, como decía ahora nuestra hermana Juliet, solamente nos lo da el Señor Jesús. Él solamente puede llenar ese vacío que tenemos en nuestras vidas. Amén. Vamos, hermanos, a hacer una oración por los hermanos que están quebrantados de salud, por algunos hermanos que están enfermos, para que Dios sea obrando, sea sanándoles. Y también, bueno, informarles que el programa de confraternidad está un fuego que no se apaga, lo vamos a continuar, vamos a estar el día de mañana, tenemos predicadora invitada el día domingo igualmente, así que no se quede en su casa. Venga para que adoremos al Señor juntos, le glorifiquemos y le exaltemos a Él. Amén. Quiero invitarles que se ubiquen en sus pies, vamos a hacer una oración, vamos a decirle a Dios que sea obrando grandemente en la salud de los que han estado quebrantados, enfermos. La hermana Ana ha estado quebrantada de salud, vamos a pedirle al Señor que obre en su salud, que Dios le restaure. Dice, pido oración por un joven, Anderson Piedraíta, se encuentra en la UCI en Colombia. Oración por Álvaro Dávila, que entra en operación también pronto. Vamos a pedirle al Señor, y aún los que no están aquí, Dios los conoce. Vamos a interceder por ellos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, maravilloso y eterno Dios, estamos agradecidos, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Venimos, Señor, a adorarte, a glorificarte a ti.
También pedimos, Señor Jesús, tu bendición sobre cada uno de estos hermanos, amigos, Señor, que están necesitados de ti, que necesitan de tu presencia, Señor. Oh, sánales, Dios, sánalos, Dios, te lo pedimos en esta hora, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro médico, Señor. Acudimos a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza más al Señor y nos vamos preparando para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Nada del mundo podrá satisfacer. Nada en el mundo puede satisfacernos, ¿verdad? Solo el amor de nuestro Dios. Gloria al Señor. Nada del mundo podrá satisfacer, ni un amor es un cubo de una necesidad, por lo cumplitur, aceita que bota, aceita por poder, hasta por nombre, más y más fuerte, más y más alto, no lo vaya a hacer, alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto. Y sempre lo votam, Europa per oscurità non mi serve, vota il Re, e sempre lo vota, aiera away per sempre votare, a sabor nombre, más y más alto, no lo vaya a ser, alabamos el nombre, más y más fuerte, más y más alto, ni un manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, ni un manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, ni un manera, Santo, vota digno Dios, de una manera, vota Santo, vota digno Dios, de una manera, vota Santo, vota digno Dios, de una manera, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de una manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de una manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de una manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de una manera, oh, aleluya, de una manera, oh, Señor, aleluya, gloria a tu nombre santo. Tiene un Padre Santo maravilloso. Aleluya. Estoy contento porque en Él tengo la vida. Estamos contentos. La vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Cielo yo voy.
eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Ya estaba muerto, Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, 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 no son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Dígalo. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno, su nombre Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a su nombre, gloria a Dios.
Aleluya. 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 Hace un videito de este avivamiento. Aleluya. 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 Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sienta la presencia de Dios. Siéntalo aquí, hermano. Su Espíritu Santo está en medio nuestro. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Saya Badisita Bahaya. Oh, aleluya. 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 Alabanza a Dios. Saya Badisita Bahaya. Shadabadisita Bahaya. Shadabadisita Bahaya. Shadabadisita Bahaya. Shadabadisaya Dios. Oh santo, oh santo, oh santo. Oh santo, aleluya. Oh, Shadabadisita Bahaya. Oh Dios. Oh Dios. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Alabanza a ti. Oh Jesucristo, amado. Jesucristo, Jesucristo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, aleluya, oh Dios, qué bueno Dios, tu poder, tu presencia. Espíritu Santo, aleluya, renovándonos, llenándonos, Dios, aleluya. Oh Santo, oh Shadabadisita Bahaya. Oh aleluya, aleluya, aleluya. Oh alabanza, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Shadabadisita Bahaya. Shadabadisita Bahaya. Shadabadisita. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza, alabanza, alabanza. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre bueno es Dios. Qué bueno es sentir a Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno es sentir su presencia. Qué bonito es estar congregados para rendirle honor y gloria. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Bueno, está con nosotros nuestro hermano Julio Mejía, pastor de una de nuestras iglesias allá en la ciudad de Pereira, en el barrio San Nicolás. Aquí también tenemos San Nicolás. De paso le damos la bienvenida a los hermanos de San Nicolás. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a oír la palabra del Señor y vamos a quedar en manos de nuestro hermano Julio y que Dios le use, amén. Que Dios nos hable en esta noche. Nos hablaba en esta tarde precisamente de misiones, de cómo debemos nosotros ser parte de la misión. Y que Dios en esta noche nos hable acerca de lo que tiene que ver con un fuego que no se apaga. Amén. Ese fuego no se debe apagar en ningún aspecto de nuestra vida, ni en el servicio, ni en la búsqueda de Dios, ni en el avivamiento espiritual, ni en nada. Tenemos que vivir continuamente ese fuego del Espíritu. Amén. Nuestro hermano Julio con nosotros y que Dios nos bendiga en esta noche. Dios los bendiga. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? Otra alabanza para Dios. Bueno, reiteramos el saludo en esta hora para nuestro misionero, mi hermano William, para su esposa, la hermana Mónica, para Juan Esteban y para Sofía, y saludar a todos los hermanos de alabanza, toda la iglesia del Señor aquí, y como decían ahorita, bueno, la iglesia en San Nicolás aquí, la segunda en Aruba es la iglesia en San Nicolás, y nosotros administramos allá en Pereira la iglesia en San Nicolás. Bueno, gracias a Dios, Dios es bueno. Vamos a mirar la palabra de Dios, Evangelio según Mateo capítulo 3, verso 11. Reitero el agradecimiento a Dios por permitirme estar con mi amada esposa. Gracias a Dios por mi hijo Juan Pablo y Josué, aunque no están aquí, están allá en Pereira, quienes son de mucha ayuda y alegres de estar también aquí con la familia Alarcón y con todos los hermanos que estamos distinguiendo. Y yo quiero que en esta hora nosotros meditemos en esta palabra. Y yo quiero invitarle para que no se desconecte de lo que está pasando en esta noche. Esta noche hemos podido sentir la presencia de Dios. Los que estamos aquí hemos sentido la presencia de Dios. Y los hermanos que están allá en la transmisión y los que puedan ver desde algún lugar por algún motivo que no están aquí, decirles que allá también puedes sentir la presencia de Dios. Y Evangelio según Mateo capítulo 3 verso 11 dice Juan: yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
Dígalo conmigo, Él. Dígalo fuerte, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dígalo conmigo, Espíritu Santo y fuego. Yo quiero invitarle para que cierre sus ojos. Y con estas letras que hay aquí, un fuego que no se apaga, un fuego que enciende fuego. Yo quiero invitarle para que levante sus manos y le diga: Señor, esta es una tarde de bendición. Y escuche, hermano, hermana, usted ha venido en esta tarde sintiendo algo especial. Ahorita se dejaba sentir la presencia de Dios aquí en el altar y allá. Pero yo quiero que no se desconecte, le diga: Señor, yo quiero más. Señor, hazlo otra vez como en Pentecostés. En tu nombre hay todo el poder. Hermano, hermana, declara, diga: hay todo el poder en el nombre del Señor. Declare y dígalo: hay todo el poder en el nombre del Señor. Diga: hay todo el poder en el nombre del Señor. En esta tarde, Señor, en tu nombre predicamos tu palabra. Señor, revísteme de tu gracia, de tu sabiduría, de tu unción. Pero toda la gloria, la honra y el honor para ti. Toda la gloria, la honra y el honor para ti, Señor. Oh Dios, un mover de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Dele la mano al que está a su lado y dígale: un fuego que no se apaga. Dígale: Dios te bendiga. Un fuego que no se apaga. Un fuego que no se apaga. A los que están allá en casa les decimos: un fuego que no se apaga, porque tenemos un fuego que enciende fuego, y es el fuego del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad. Las religiones primitivas están llenas de mitos, creencias y leyendas. Dice que la mitología egipcia enseñó que el dios de fuego era Ra. Los griegos decían que el dios de fuego era Líos. Para los romanos el dios de fuego era Vulcano. Pero en esta noche nosotros no hablamos de un dios pagano. En esta noche tenemos el Dios del cielo y de la tierra. Tenemos este Dios que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Y si hablamos de un juego, con J sería de jugar. Si hablamos con un juego de F sería de quemar, de encender. Y cuando nosotros miramos la definición de esa palabra fuego, es algo que calienta, es algo que quema. Pero el fuego que en esta noche tenemos aquí no es un fuego literal, es el fuego del Espíritu Santo. Lo que nos tiene aquí reunidos es el fuego de Dios, es ese poder de Dios. Y si nosotros pensáramos, ¿para qué sirve el fuego? El fuego sirve para calentarse. Y también nosotros miramos en la Biblia, en Hechos 28, 2 y 3, que los naturales nos trajeron, dice la palabra, no con poca humanidad, porque encendieron un fuego,
nos recibieron a todos a causa de la lluvia, decía Pablo, porque el frío era mucho. Y mientras Pablo recogía, dice, algunas ramas secas para echarlas en el fuego, una víbora, huyendo al calor, se prendió de su mano. La gente esperaba ver lo que cayera, pero aunque había un fuego literal, aquí había un veneno que se metía en su cuerpo. En ese hombre había un fuego que decía que los que creemos en su nombre tomarán en las manos serpientes. Yo no sé si en esta tarde, lo que estamos aquí, ha venido la tentación, ha venido la prueba, ha venido la lucha, pero ese fuego, ese poder de Dios ha invadido nuestras vidas. El enemigo no ha podido, ni podrá, porque este fuego es diferente. Escuche, este juego es diferente. Moisés estaba en el desierto y empezó a ver un juego, pero el juego que Moisés veía era diferente a los demás juegos. Y Moisés se fue acercando. En esta noche aquí hay un juego diferente. En esta noche aquí hay un juego diferente al que hay afuera. En esta noche yo no sé cuál sea el llamado que usted tenga, pero aquí el juego del Espíritu Santo es diferente. Y el Señor en esta noche quiere hacer el llamado a alguien que está en este lugar, para que ese juego no sea un juego temporal, sino que sea un juego permanente. Escuchen eso, Moisés se va acercando a la zarza, pero la zarza ardía y no se consumía. Y el Señor le dice, Moisés, en esta noche quizá alguno empieza a acercarse y entonces viene con una intención. Yo no sé con qué intención puede venir alguien, pero el Señor le dice, Carlos, María, como le dijo a Moisés, tienes que quitar algo de tu vida, porque aquí es diferente. Aquí no se viene por algo humano. Lo de esta iglesia es diferente. Escuché eso. Simón el mago, cuando vio que los apóstoles ponían las manos y recibían ese juego, Simón le dijo, ¿cuánto les doy? ¿Cuánto piden? Aleluya. Para que me den a mí de ese poder, porque yo quiero poner la mano sobre alguien y yo quiero que ese juego descienda. Pero es que esto es diferente. Este juego que no se apaga, este juego es diferente. Este juego es el juego diferente. Oh, Moisés estaba enseñado a ver unos juegos allá. Moisés veía unos juegos allá y él se acercaba y los apagaba. Pero este juego era diferente. Simón tenía engañado a la gente con sus artes mágicas. Tenía un poder humano, tenía una astucia humana.
apaga. Pero ahí habían unos que tenían el fuego, no de abajo, sino de arriba. Esta iglesia tiene un fuego diferente. Esta iglesia tiene el fuego del Espíritu Santo, un fuego que no se apaga. Denle ese aplauso mejor al Señor. Denle ese aplauso mejor al Señor. Escúchame, iglesia. Era normal que la zarza ardiera. Era normal. En verano era normal. En el desierto era normal. Pero lo que era normal, lo que no era normal, era que no se apagara. Es normal que alguien predique, pero lo que no es normal es que se predica, y entre más predica, más quiere predicar, porque ahí está ese fuego que no se apaga. Era normal que ardiera, pero no era normal que no se apagara, que no se consumiera. Oh, como esta iglesia tiene ese fuego que no se apaga. Se predica hoy, se predica mañana, se predica toda la semana, y sabe que Dios viene haciendo algo y sigue haciendo algo maravilloso. Usted está aplaudiendo porque está entendiendo. Y si usted está entendiendo, sígalo aplaudiendo. Y si está entendiendo, sígalo sintiendo. Y sabe que Él está aquí. Simón engañaba a la gente. Simón engañaba a la gente con unas artes mágicas. Pero yo no sé para él qué representaba eso. Oiga, aquí en esto para algunos representa algo material, pero los que están aquí conmigo en esta noche, los que estamos aquí en esta noche, no estamos aquí porque queremos algo material. En esta noche estamos aquí porque queremos algo de arriba. Pedro, Juan, ¿cuánto me cobran? ¿Cuánto me cobran? Yo quiero poner la mano sobre alguien y que si alguien hable en otras lenguas. Pero sabe que el Señor le dice: este fuego que no se apaga, este fuego que no se apaga, no se compra con dinero. Este fuego no se compra con dinero, pastor. ¿Cuánto me cobran? Yo quiero un fuego que no se apague. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me cobran? Alguno que no tuviera dinero estaría por ahí arrinconado, pero el Señor le dice: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se compra. Lo de Dios no se compra. El fuego que no se apaga no se compra, porque el fuego que no se apaga no es de la tierra. El fuego que no se apaga no es de abajo. El fuego que no se apaga es de arriba. El fuego que no se apaga viene de arriba. Sígalo orando, sígalo orando, sígalo orando. Él está aquí, Él es el centro de esta reunión. Es el centro de esta reunión. ¿Y sabe usted por qué lo aplaude? ¿Sabe por qué lo siente? Porque usted tiene el fuego que no se apaga. Piense por un momento. Usted quiere acercarse a ese fuego.
¿Sabe qué indica eso que el Señor le dijo a Moisés? Quita la sandalia de tus pies. Eso indica tienes que tener un arrepentimiento verdadero. En esta noche, aquí conmigo hay muchos que queremos sentir la presencia de Dios. Aquí conmigo hay muchos que hemos hablado en lenguas, pero queremos hablar otra vez. Aquí conmigo hay muchos que no han hablado en lenguas, pero quieren tener esa experiencia de hablar en otras lenguas. Misionero, deme. Pastor, deme. No podemos. Pero aquí está. Y si Él está aquí, Él no está. Si Él está aquí, Él no está. Si Él está aquí, Shamadira. Vaya saya, odira batalla sa, osalapa, espíritu, un juego que no se apaga, o pasa mal, oh salaba. Si se habla en otra lengua, si sigue hablando en otra lengua, si deja que el Espíritu Santo en esta tarde te tome, deja que el Espíritu Santo. Iglesia del Señor en Aruba, Iglesia del Señor, sabe que Dios está haciendo cosas grandes, pero Dios va a hacer cosas mayores, porque si este juego se apaga, esto no funciona. Si ese juego se apaga, esto se acaba. Pero sabe que en esta noche ese juego está vigente. Oh, porque no es cualquier juego, es el juego del Espíritu. Una maravillosa. Yo estoy sintiendo aquí en esta noche. Yo estoy sintiendo aquí ese juego. Yo siento ese juego. Juego que siente juego. Escucha, iglesia. La intención de Simón era lucrarse. Pero esta iglesia, la iglesia del Señor, no piensa en lucro. Gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Si no se tuviera dinero, no se hubiera podido hacer esto. Gracias a Dios por lo que usted tiene, hermano, hermana. Pero nuestra vida no consiste en lo material. Nuestra vida consiste en lo espiritual. Por eso Pedro le dijo: las cosas de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Este juego no se compra con dinero. Y escuche esto. Si usted mira la Biblia, en Hechos capítulo número 2, escuche, iglesia, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el mensaje a Aruba, cuando llegó el misionero Aruba, llegó el juego que no se apaga. Escuche eso y escuche esa palabra. Estaban todos reunidos juntos. Estaban todos reunidos juntos. Moisés se acercó y tuvo que quitar algo. En esta noche, aquí los que están, en esta noche usted, mi hermano, mi hermana, en esta noche usted quiere acercarse a ese juego, empiece a quitar algo.
un resentimiento, una amargura, una mentira, alguna cosa que hay en tu vida, el Señor dice, te vas a acercar, quítalo. Porque cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, allá estaban todos unánimes. Usted y yo estamos aquí unánimes. ¿Sabe qué es unánime? Unánime en personas que coinciden en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, en la misma opinión. En esta tarde no hemos venido a otra cosa diferente, sino que hemos venido a decirle, Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia, yo quiero más de ese juego, yo quiero más de ese poder, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Y en esta noche yo quiero en una oración decirle, Señor, hazlo otra vez. Pero en esta noche vea eso que pasó en Pentecostés. En esta noche le digo, oh Dios, hazlo otra vez. ¿Y sabe qué va a pasar aquí? Si alguno que está aquí se declara un necesitado y le dice, Señor, hazlo otra vez, yo soy un necesitado, yo necesito de tu poder, yo necesito el fuego que no se apaga. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios en esta noche te va a dar de ese fuego. En esta noche vas a tener una experiencia. Pero en esta noche se necesita alguien que diga, Señor, aquí estoy. Porque no era el lugar de Pentecostés, no eran los que estaban en Pentecostés, fue el que descendió con Espíritu Santo y fuego. Es el mismo, es el mismo, es el mismo, es el mismo. Y en esta noche solo necesitamos uno. ¿Sabe que solo necesitamos uno que le diga, Señor, aquí estoy? Porque el texto dice, escuche, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Escuche, ellos oían, ellos lo sentían, eso llenó la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas, o sea, las veían repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Samadieva. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche esa palabra. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche, el lugar no era el que causó el efecto, la gente no causó el efecto, era el fuego que había descendido. Y escuchen esta noche, ese fuego está aquí. Ese fuego está aquí. Juan dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y vean, en esta noche yo quiero hacer algo. En esta noche yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo, es invitarlos a los que quieran. Escucha, que vengan aquí adelante, por favor. Van a estar de pie acá. Y vamos con estos instrumentos un momento. Yo quiero invitar a todos los que vengan aquí adelante, por favor, los que quieran en este momento decirlo, yo quiero de este fuego. Yo quiero de este fuego. No se va a arrodillar aquí, sino que va a estar ahí de pie y le va a decir, Señor, hazlo otra vez.
Señor, yo quiero ese fuego. Yo quiero invitar a los que quieran ser parte de esta hora, de este momento especial. Porque aquí está ese fuego. Moisés se acercó a la zarza. Tuvo que quitar algo. Si usted quiere acercarse aquí, venga y le va a decir: Señor, escucha a esta hora. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que arreglar? ¿Qué tiene que quitar? En esta hora, hermano, no necesita algo material. Yo quiero invitarle para que empiece aquí a orar un momento, porque quiero que mientras usted viene aquí, mientras está aquí, me va a escuchar. Escuchen esta hora. Usted va a empezar a hacer esa oración aquí en este altar, y vamos en este momento a ministrar con los de alabanza, y usted le va a decir: Señor, hemos venido esta noche. Como Moisés, quizá puedes estar en esta hora acercándose. Va a levantar sus manos ahí donde está. Va a levantar sus manos y va a empezar a orar. Va a empezar a orar. Va a empezar a decirle: Señor, aquí estoy. Y con sus manos levantadas usted va a empezar a decirle: Señor, este fuego que no se apaga, Señor, yo quiero, pero me he ido acercando, pero hay algo, Señor, que hoy escucho que tengo que quitar de mi vida. No necesitas dinero. Aquí está el fuego de Dios. Aquí está el regalo de Dios. Usted va a empezar a hablar ahí con el Señor. Va a empezar a hablar con el Señor y le va a decir: Señor, yo quiero ser ese misionero, Señor. Yo quiero ser ese misionero en la casa. Yo quiero ser ese misionero en el estudio. Yo quiero ser ese misionero en el trabajo. Pero necesito el fuego que no se apaga. Y el Señor lo dice, que Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Usted va a empezar a hacer esa oración y a empezar a adorar al Señor. Va a decirle: hermano, aquí Él está en este lugar. Dice: Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Habla con el Señor ahí en ese altar donde está. Empieza a hablar con el Señor y le va a decir: Señor, yo quiero de ese fuego, yo quiero 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 ese fuego. Escucha en esta hora. Usted va a empezar, por eso es fuego que siente fuego. Usted va a poner la mano sobre el que está a su lado y vas a empezar a ministrar. Va a empezar a orar por ese hermano y vas a empezar a hablar en otra lengua y le vas a transmitir de ese fuego. Va a empezar ahí. Ponga la mano sobre el que está a tu lado. Espíritu Santo de Dios, 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 desciende. Espíritu Santo de Dios, es el fuego, Señor, que no se apaga. Es el fuego de tu Espíritu Santo, es el fuego tuyo. Por allá alguien está encendiendo ese fuego. Ese fuego se está encendiendo en uno, ese fuego se está encendiendo en otro. Ese fuego, en esta hora vas a transmitirlo. Ese fuego que hay en ti, ese fuego lo vas a transmitir a otro. Ese fuego que siente fuego. Una ya zaraba ya va.
Pasaría batalla, pa. Oh Dios mío, en esta hora invoco tu nombre, Señor. Tu poder es grande, Señor. Oh Dios mío, la lengua es el poder tuyo. Oh Señor Jesús. Oh Dios mío, tu Espíritu Santo, oh Dios de la gloria, será Señor de tu poder. Oh Dios, manifiéstate, Dios mío, tu poder es grande, Señor. Bonaresa Yabá, Odirabaya Sanabaya Pa. Dios de la gloria, tu poder es grande, Señor Dios mío. Es tu Espíritu Santo que desciende. Ese fuego que enciende el fuego. Ese fuego que no se apaga. Esa gloria tuya. Dios de la gloria. Dios de la gloria, tu poder es grande, Señor. Es tu Espíritu Santo, mi Dios. Manifiesta tu poder, Señor Dios mío. Ese fuego que trasciende. No era la zarza, tampoco era Moisés, no era Pedro, tampoco era lugar. Es tu gloria, Señor. Necesitamos ese fuego. Necesitamos ese fuego, Señor. Adóralo. Usted que está sintiendo su presencia, oh, no pare en este momento de adorarlo. Oh Dios, dile: Señor, dame ese poder, dame tu Espíritu Santo, dame ese fuego, dame esa autoridad, dame tu gloria. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Intensifica esa oración ahí en ese altar y dígale: Señor, que ese fuego no se apague. Señor, tómame con tu Espíritu Santo. Señor, satúrame. Señor, manifiesta tu gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Anhelo tu presencia, necesito de tu Salta, fuego. Señor. No hay nada más Señor, haz otra vez tu hermoso poder. que poderte adorar. Ora con el Señor en esta Derrama hora. de tu gloria, eres maravilloso, solo lo que quiero. Llena con tu poder ese lugar. Anhelo tu presencia. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres solo
Aleluya, aleluya. Quiero conocerte. Hermano, esto es una necesidad en nuestras vidas. Yo le invito, hermano, a que entre en la presencia de Dios. En tu presencia. El enemigo a veces llega a nuestra mente y no nos deja sentirlo. Pero en esta noche aquí hay presencia de Dios. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Anhelamos tu presencia. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Que estás sentado en el trono, Al que vive. que vive para siempre y siempre. Dásela. Sea la gloria. Levanta tu voz y dile. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, Está sentado en su trono. Esperando que tú le alabes a Él. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Los ángeles te alaban día y noche, los ángeles te adoran, los ángeles te glorifican y nos permites a nosotros adorarte, nos permites glorificar tu nombre. Yo navegaré Oh Señor Dios Todopoderoso, en el río de tu espíritu. oh Señor
Dios, Señor. Y allí Adorarte con todo nuestro corazón, adoraré Señor, porque solo tú, Señor, eres digno de esta gloria. al Dios de mi amor. Espíritu Santo de nuestra vida. Yo adoraré en el río de tu espíritu. Y allí adoraré a Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Ruego, Señor. Espíritu, Espíritu, que desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, sentir tu presencia y llenarme de tu amor. Espíritu, Espíritu, quiero hablar en nuevas lenguas, Santo. sentir tu presencia Santo eres, Señor. y llenarme de tu amor. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanan enfermos con su poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, llena tu gloria, esperamos por ti.
sediento, quisiera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que donar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, te sanan enfermos por tu poder. Oh, queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Yo confío en ti, Señor. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Estoy aquí, resucitado por ti. Hay un anhelo por tu presencia, Con un corazón, un fuego que no se apague, un fuego que no se apague en nuestro corazón. Un fuego que no se apague en nuestro corazón. Tu presencia sublime, Señor. Espíritu Santo, Señor, moviéndose en el lo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Oh, Señor, ayúdanos. Se rompió. Queremos sentir tu presencia, Dios. Lo que impedía Que ese fuego tu no se presencia apague. en mi vida Esa llama no se apague en nuestra se rompió.
sentir. No te podemos ver, pero podemos sentir tu presencia. Porque tu presencia es real en medio nuestro. Te puedo sentir. Porque has estado con nosotros en los momentos más difíciles. En mi angustia yo clamé. Porque en los momentos de angustia has sido nuestro refugio. No te veo, pero te puedo sentir. Has sido nuestro Tú confort. estás aquí.
pecador, pisa la cruz por mí, entregaste todo, no te reservas en nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, cada clavo que traspasó tu cuerpo, Lo hacías por mí. pensabas en mí. Sí, Señor. Lo hacías por mí. En cada latigazo, Que le dieron lo hizo por nosotros. pensabas en mí. Él pensaba en ti, pensaba en Lo ti. hacías por mí. En cada momento, En cada clavo que traspasó tu cada clavo que cuerpo, traspasó tu cuerpo, pensabas en Señor, mí. estabas pensando en nosotros. Lo hacías por mí. ¿Cómo no agradecerle? En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. Lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 su amor es sobrenatural. Su amor es sobrenatural. Cada latigazo que te dieron lo hacías por mí, Señor. Es un amor sobrenatural el tuyo, Señor. Es un amor sobrenatural, es un amor sobrenatural. Gracias, Señor, gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas.
Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por dejarnos sentir tu presencia. Oh, hermano, yo no sé en esta noche cuántos de ustedes han podido sentir esa llama dentro de ustedes. Pero tenemos un Dios real. Es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Oh, santo eres tú, Señor, santo. Hermano, tenemos acceso a la presencia de Dios, porque ese velo que nos impedía entrar en la presencia de Dios se rompió. Gracias a Dios por permitirnos sentir su Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque esa llama no se apague en nuestras vidas. Vamos, hermanos, a dar gracias a Dios. Vamos a orar dando gracias a Dios por este servicio. Y vamos a decirle gracias, Señor, porque nos dejas sentir tu presencia. Aún en nuestra condición, Señor, nos has amado, nos sigues amando. ¿Por qué no levantas tus manos, jóvenes, niños, hermanos, hermanas? Levanten sus manos y reconozcan al Rey en esta noche. Oh, Señor, te doy las gracias, Dios, por tanta misericordia. Porque el gozo que buscamos, Señor, el mundo no nos lo pudo dar, Señor, pero tú nos diste el gozo. Y lloramos no de tristeza, sino de alegría, Señor, porque reconocemos lo que éramos sin ti, Señor, y lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, de los jóvenes, de los niños, que abren su corazón, Señor, para que tú puedas entrar a morar en sus vidas. Gracias por el cambio que das a nuestra mente, Señor, a nuestras actitudes, a nuestras decisiones. Gracias, Señor, por dejarnos sentir de tu Espíritu Santo. Porque con la imperfección que tenemos, Señor, oh Dios mío, tú tomas nuestras vidas, Señor, y haces cosas grandes de ellas. Gracias por cada hermano que en esta noche, Señor, se dispuso a sentir tu presencia. Gracias por los músicos, Señor, los cantantes que te adoraron y te glorificaron. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche, Señor, levantó sus manos y te adoró y te glorificó. Pero gracias, Señor, por el amor que nos brindas, oh Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Yo no sé si hay alguien agradecido con Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Recibe esta adoración, Señor, recíbela. Gracias, Señor, gracias, Dios. Sí. Gloria a Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Creo que Dios nos ha hablado esta noche, ¿verdad que sí? Hemos sentido su presencia, su Espíritu Santo. Nos hemos renovado. Un fuego que ¿qué? Eso quiere decir que seguirá con nosotros. Amén. Que no sea simplemente un culto, un momento, una experiencia, sino que ese fuego siga ardiendo. Amén. Que permanezca. Que mañana querramos seguir sirviendo a Dios, adorando a Dios, buscando a Dios. Amén. Hermanos, recordar a todos, mañana 7:30 de la mañana tenemos bautismo. Gloria a Dios. Nos alegramos, ¿verdad que sí?
Así que los esperamos mañana, hermanos, allá al frente de la quinta, 7:30 de la mañana tendremos los bautismos. Allí los esperamos a todos los que van a ser bautizados y a la iglesia que vamos a acompañar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y digámosle a Dios: Señor, gracias por permitirnos vivir experiencias tan maravillosas. ¿Quién está agradecido con Dios? Comienza esta oración esta noche. Dígale: Señor, gracias por hacerme tu hijo, por tenerme en tu iglesia, por ser parte de tus escogidos, por darme bendiciones tan grandes. Oh Dios, por haberme incorporado a tu iglesia, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida, porque tengo vida eterna, Señor, en ti. Gracias, infinitas gracias, Dios. Oh Padre bendito, gracias por este evento. Oh Dios, seguiremos mañana en la noche. Respáldanos, bendícenos, ayúdanos. Continuaremos el domingo en la mañana y en la noche. Respáldanos, Dios eterno. Bendícenos, Señor. Oh Padre bendito, tu presencia, tu gloria, tu Espíritu Santo en medio nuestro. Bendice tu pueblo, Señor. Oh Dios, te damos gracias, Jesús.